Muy buenas noches, hermanos, amigos que están con nosotros. Tenemos un ayudante bueno aquí. Gracias al Señor en esta noche. Queremos darle la bienvenida a los hermanos y amigos que nos visitan. Sé que puede ser que muchos quisieron haber estado con nosotros por razones diversas que el Señor sabe, no están. Pero vamos nosotros que estamos acá a gozarnos en el Señor. Vamos a leer nuevamente el pasaje que leyera nuestro hermano, pero vamos a leer a partir del verso 14 hasta el verso 23. Dice el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos ahora a entrar en la segunda exposición de este gran tema de la gran guerra en contra de la apostasía. Y hoy vamos a hablar acerca de las características de un soldado útil. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura. Una característica que debe tener el obrero fiel del Señor es que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra verdad es una gran palabra en las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, oiga bien, procura y procura con diligencia. Hay otras traducciones que traducen de la siguiente forma: estudia y sé diligente y haz todo lo posible. Otro traduce, dobla todo tu esfuerzo. Haz un mejor esfuerzo. No escatimes esfuerzo. La nueva traducción dice, trabaja duro. La palabra en el original transmite la idea de esfuerzo sumo. Predicar la palabra no es un asunto ligero. Hay que sudar, hay que esforzarse. Por eso dice el apóstol que debe procurar con diligencia. Este ser diligente es un mandato para hacer esto ahora, es un imperativo en el tiempo auristo del griego. Es un mandamiento, no te demores, hazlo de la manera más efectiva posible. Por lo tanto, mi hermano, es de vital importancia que entendamos el mandamiento de Pablo. Simplemente hazlo. Procura con diligencia. Pablo no está procurando ponernos a nosotros bajo una carga legal, sino todo lo contrario. Él espera que nos sometamos al Espíritu de gracia, porque el Espíritu es el único que puede capacitarnos a nosotros para nosotros guardar este mandamiento. Procura con diligencia.
El Espíritu Santo es quien nos capacita, nos habilita. Este mandamiento solo puede ser obedecido cuando nos rendimos por entero al Espíritu que mora en nosotros y que continuamente nos da la energía para llevar esto a cabo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 es un versículo muy interesante. Dice allí el apóstol Pablo, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, Él es quien nos manda y nos da la capacidad de obedecer. Él nos capacita, nos habilita. Por lo tanto, es un imperativo que nosotros también estemos llenos del Espíritu Santo, porque de otra manera no somos capaces de cumplir ese mandamiento. Procura con diligencia. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, allí se nos dice que debemos estar llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu no es continua. El bautismo del Espíritu ocurre una sola vez. El sellado del Espíritu es una sola vez. Pero la llenura del Espíritu ocurre en ocasiones varias. Por lo tanto, uno debe estar lleno del Espíritu Santo para poder vivir la vida que agrada al Señor. Entonces, nosotros debemos saber que para caminar como le agrada al Señor, debemos caminar en el Espíritu, según nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Debemos caminar en el Espíritu, no según la carne, sino según el Espíritu, para nosotros tener una vida efectiva. La vida cristiana que agrada al Señor es aquella en la cual se lleva a cabo bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no debemos contristar al Espíritu, nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu. Podemos entristecer al Espíritu. Y podemos incluso apagar al Espíritu, como se nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Por lo tanto, nosotros podemos ser diligentes. Procura con diligencia. Esa diligencia y esa capacidad la da el Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios. La palabra presentarse aquí incluye la idea de ceder, ponerse a disposición de otro y así disponerse uno mismo para el uso del otro. Presentarse a Dios, entregarnos para que seamos nosotros usados por Él. En la Septuaginta, esta palabra se usó como un término técnico para referirse a la ofrenda del sacerdote, esa ofrenda que él coloca en el altar. Entrega, esa palabra transmite la idea general de entregarse o de rendirse por entero. Presentarse a Dios, dice, aprobado. La palabra aquí, dokimazo, tiene la idea de ese metal que es sometido al fuego y de allí sale ese metal soportando luego, de haber soportado la prueba del fuego, sale auténtico, sale genuino, sale dispuesto, aprobado, pasó la prueba del fuego, aprobado. La palabra griega se refiere a alguien que ha resistido la prueba y que es dókimos, o sea, está aprobado y es apto entonces para el servicio. Aprobado para Dios. Ya está en condiciones. Es como la moneda que es genuina y diríamos hoy día que es de curso legal, está aprobada. Así debemos nosotros presentarnos a Dios como obrero aprobado. Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué avergonzaría? Avergonzaría el no manejar la palabra de Dios con reverencia y con precisión. Eso traería vergüenza.
no manejarla con la precisión debida, trazarla debidamente. Eso traería vergüenza. El obrero diligente que maneja bien la palabra del Señor es irreprensible. La diligencia en el manejo de la palabra evita que uno tenga que estar un día delante de Dios y experimentar el sentimiento doloroso que surge de una conciencia que dice que no se ha hecho la cosa debidamente, sino que hemos sido deshonrosos con la palabra de verdad. Hay que tener cuidado con el manejo de la palabra. Hay que manejarla con sumo cuidado, que trace bien. Por lo tanto, un obrero como ese no tiene de qué avergonzarse. Pero debe usarla bien, que entraña la idea de manejarla con precisión. La palabra aquí es interesante porque en el griego es ortotomeo y ortos significa derecho. De ahí tenemos la palabra en medicina, el ortopedista. Usted tiene un hueso torcido y el ortopedista lo pone derecho. ¿Usted se da cuenta? Que le pone un yeso para la idea de ponérselo derecho. Orto, habla de derecho. Que usa bien, maneja con precisión, está derecho, corta derecho. Y eso es de suma importancia. Hoy en día abundan los predicadores que hacen exégesis retorcidas, exégesis extravagantes. Sacan conclusiones de la palabra que uno se queda boquiabierto. Sencillamente no están trazando la palabra correctamente. El tiempo presente del verbo nos llama a nosotros a dividir correctamente la palabra de Dios, pero de manera continua. No es un día. A veces los falsos maestros predican un buen día, bien, y uno dice, oye, y al otro día, bien. Y el otro día uno va como ya con la mano, ¿verdad? Ya no va con la mano en alto, en guardia, y ahí viene e introduce la levadura. Pero se nos llama que sea de manera continua. Cada vez que enseñes o prediques la palabra de verdad, debe buscar siempre la iluminación del Espíritu y la gracia capacitadora de Cristo para pronunciar la palabra de verdad de forma recta, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien, que la traza correcto, que lo hace derecho, hace un corte derecho. Esa es la idea, porque recordemos que el apóstol Pablo hacía tiendas y él sabía lo que era cortar una tela derecho. El que ha sido sastre, y Colón fue sastre, me dijo a mí, Colón una vez me llamó la atención y se lo agradezco. Me dijo, no, yo era sastre. Y me ha dado varios consejos. El sastre tiene que cortar derecho, es Colón, porque un corte torcido de una tela, como que no se ve bien. Imagínense con un cuello de este largo y el otro aquí. Tiene que estar derecho. Entonces, la palabra tiene que dársele un corte derecho. Esa es la función del expositor de la palabra, porque está tratando con la palabra de verdad. Recordemos que nosotros somos obreros, y la palabra que se utiliza aquí en el griego habla de un trabajador, de un obrero, y enfatiza la naturaleza laboriosa de la tarea más que la habilidad necesaria para llevarla a cabo. Es un trabajo duro, un trabajo arduo. Hay que orar mucho, hay que buscar la dirección del Señor, hay que pedir ser lleno del Espíritu Santo para entonces manejar la palabra de verdad con la debida capacidad y hacer el corte correcto de ella. Cuando habla de la palabra de verdad se refiere a toda la escritura en general. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 17, versículo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, allí el Señor está hablando y nos dice, santifícalos
en tu verdad. Y dice, ¿qué más? Tu palabra es verdad. Y tu palabra es toda la Biblia. Hay hermanos que les gustan los salmos, y el Salmo 23, el 91, y se quedan ahí. Está bien, pero no te quedes, hermano, ahí. Coge Apocalipsis, coge a Levítico, coge también a Habacuc, busca a Joel y léelo. ¿Qué te parece? Abdías, Miqueas, Habacuc, Sofonía, toda la palabra es palabra de verdad. Pero muy particularmente se está refiriendo al mensaje del Evangelio de manera muy particular. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, a ver qué nos dice allí el apóstol. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy particularmente dice, el evangelio de vuestra salvación. Hay que conocer la Biblia entera, pero sobre todo lo que nos corresponde a nosotros. Es bueno saber el Antiguo Testamento, claro que sí, pero las cartas apostólicas son las cartas que están dirigidas a la iglesia, muy particularmente. Eso están dirigidas a nosotros. Hay hermanos que saben mucho, o se creen que saben mucho de eso, y les gustan las historias de la Biblia, pero hay doctrinas bíblicas que ellos no le ponen mucho asunto porque entienden que no son importantes. Pero el predicador fiel de la palabra traza bien toda la palabra de verdad. Otra característica que debe poseer es que es alguien apartado del pecado. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aunque no se establece claramente en esta epístola pastoral, tanto la primera como la segunda, cuando se toma el contexto de todo lo escrito en ellas, uno supone que Pablo le está dedicando estas cartas a Timoteo, y Timoteo está en ese tiempo haciendo la función de pastor en la iglesia en Éfeso. Entonces aquí Pablo aborda una situación potencialmente perturbadora acerca de esos falsos maestros y de las falsas enseñanzas, con el recordatorio a Timoteo de que Dios todavía estaba en control. A pesar de que había ya falsas enseñanzas, a pesar de que los falsos maestros pululaban por doquier, Timoteo tenía que saber, como nosotros debemos saberlo, que Dios está en control. La conjunción aquí, pero el fundamento, que también puede ser traducida como sin embargo, es una que expresa un fuerte contraste. Así, el lúgubre escenario de la perversión del hombre que vemos en los versículos 16, 17 y 18, el 16 dice, y lo vimos en el día de ayer, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, dice, la fe de algunos. Había ese gran problema, pero debía estar claro en la mente de Timoteo que Dios estaba bajo el control de todo. El tiempo perfecto, aquí del verbo, habla del estado continuo de estar firmes, de estar seguro. El fundamento está firme, el fundamento está seguro. Aunque los hombres a lo largo de la historia de la iglesia han tratado de distorsionar la palabra de verdad, de destruir la iglesia verdadera,
y la iglesia tiene, como sabemos, más de 2000 años, todavía, a pesar de todo eso, Dios soberanamente la ha sostenido e incluso ha crecido, a pesar de los pesares. Nosotros estamos cumpliendo 99 años. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga 99 años. Yorkie dijo que doña Ramona se defendió con razón. Sí. Porque 99 años son muchos años, doña Ramona. Pero, gracias al Señor, podemos decir hoy, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Qué bien, mi hermano. Y es que el fundamento está firme. Dice un estudioso de la palabra, la causa de la verdad descansa sobre el fundamento firme de Dios, que continúa en pie a pesar de los ataques del error y la incredulidad. El fundamento se describe como firme o sólido en su naturaleza, por lo tanto, permanece estable. El significado de la fundación ha sido interpretado de diversas maneras. El contexto apunta al significado de la fundación como el cuerpo completo de creyentes genuinos, la verdadera iglesia de Dios, edificada sobre la doctrina de los apóstoles. Está firme. A veces uno le da cierto miedo. ¿Y por qué nosotros, como que la iglesia se va a cerrar? Si no podemos estar, hay que hacer, no, hay que ponerse a todo con los tiempos. Ustedes están atrasados, la cosa. No, si la iglesia está sobre ese fundamento de los apóstoles, esa iglesia no va a caer. Esa iglesia está firme, va a permanecer allí. Decía Emerson, Fawcett y Brown en su comentario que el fundamento aquí es la iglesia. Y la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, siendo Cristo el mismo el fundamento final. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Lo decíamos en el día de ayer. No hay nada ni nadie en este mundo que tenga la verdad. Hoy día se dice, ¿quién tiene la verdad? Y si usted dice yo, usted puede hasta caer preso, ¿verdad? Y se le habla del fundamentalismo como un término casi peyorativo. Ah, pero usted es lo que cree, que las cosas siguen igual. Las cosas cambian. Las verdades van cambiando con el paso del tiempo. Pero la verdad no cambia, mi hermano. Y la iglesia no solamente es la base, sino la columna que sostiene la verdad evangélica. Por lo tanto, no tengamos miedo. La verdad permanecerá y prevalecerá. Así que nos corresponde a nosotros cumplir con nuestra labor, sostener la verdad. Y dice el apóstol, conoce el Señor a los que son suyos. Tenga en cuenta que los creyentes, nosotros no siempre sabemos quiénes en el cuerpo de la iglesia local o en la iglesia universal son verdaderos creyentes nacidos de nuevo, pero Dios lo sabe. Nosotros no estamos llamados a decir, ese para mí no es fulano. Tú no lo sabes, ni yo tampoco, pero el Señor lo sabe. Él sí sabe porque sabe todo. Alguien comentaba que la palabra traducida conoce, más bien debiera ser traducida literalmente como conocía, porque el tiempo auristo en que está ese verbo nos retrotrae a la eternidad, cuando este sello fue puesto de una vez por todas con validez histórica presente. En virtud de su gracia soberana, Él los conoció de antemano. Pero la seguridad de los que Dios conoce así no es un asunto arbitrario o mecánico. A los divinamente sellados como conocidos por Dios, también se aplica la segunda parte del sello. Dice, invocar,
e invocan el nombre de Dios. Y esa palabra, invocar el nombre del Señor, es hacer una profesión de fe en sus afirmaciones, reconocerse a sí mismo como creyente. Entonces hay una responsabilidad humana. El Señor conoce de antemano, de antes que el mundo fuese, porque Él lo sabe todo. Ahora, nos corresponde a nosotros, les corresponde al amigo, les corresponde a nosotros los hombres, reconocer e invocar el nombre del Señor. Venir a Jesucristo, reconocer que somos pecadores, recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, para nosotros así pertenecer a la familia de Él. Entonces sí podemos nosotros decir que nosotros invocamos el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Es un imperativo, es un mandamiento. No es que piénselo usted, mire a ver, no, apártese de la maldad. Es una orden casi militar que pide una acción urgente de apartarse de la maldad. En este contexto, el saber que su fe es genuina, que es segura, que es real y capaz de estar firme frente a la falsa enseñanza, en vista de que, como dice el versículo 18, algunos fueron trastornados en su fe, esa fe firme es para nombrar a Dios como su Señor. En ese versículo se menciona 2 veces al Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el original está la palabra Señor. Entonces está la palabra Señor en 2 partes de un solo versículo. El mandato de Dios es apartarse de lo que es pecaminoso. Siempre que hay un mandamiento, incluye el mandamiento la capacidad para cumplirlo, como dijimos anteriormente, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay un sello doble que podemos notar aquí. Conoce Jehová a los que son suyos. Este es el lado divino. Esta declaración se da para consuelo de los suyos y es un consuelo muy preciado. El Señor lo conoce, el Señor nos conoce. Es más importante que conocer al Señor. El Señor sí nos conoce. Y cuando nosotros estemos en el cielo, Él sabe quiénes somos nosotros. No seremos allá extraños. Allá, cuando estemos allá, Él nos va a llamar por nuestro nombre. ¡Qué maravilla! Por el otro lado está el hecho de que nosotros también invocamos el nombre del Señor. Tenemos esa responsabilidad de apartarnos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En tercer lugar, el maestro fiel, el soldado fiel del Señor, está purificado de falsas enseñanzas. Versículos 20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un estudioso del siglo XIX decía, introduciendo este pasaje, aquellos que son verdaderamente del Señor, le son conocidos a Él y se apartan de la maldad. Pero en la iglesia visible hay muchos miembros indignos. Esto se ilustra con la similitud
de la iglesia a una casa grande. Yo espero que todos nosotros caigamos dentro de los miembros dignos en esa casa grande. Pero en una casa grande, el gran predicador Spurgeon amplía esta frase escribiendo lo siguiente: el apóstol compara a la iglesia con una gran casa. Estamos seguros de que no está hablando del mundo. No se le ocurrió hablar del mundo y hubiera sido del todo superfluo decirnos que en el mundo hay toda clase de gente. Todo el mundo lo sabe. La iglesia es una gran casa que pertenece a un gran personaje, porque la iglesia es la casa de Dios según la promesa, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, que dice: viviré con ellos y caminaré entre ellos. ¿Qué le parece? El Señor dice que va a vivir con nosotros y que caminará también con nosotros. La iglesia es el templo en el que se adora al Señor, el palacio en el cual Él gobierna, es su castillo, es el lugar de defensa de su verdad, la armería desde la cual se provee las armas para el pueblo. Nosotros somos soldados, y decíamos en el día de ayer, soldados que estamos constantemente en una batalla que no tiene cuartel, una batalla constante, permanente, porque tenemos tres grandes enemigos. Tenemos el enemigo, la carne, que es esa vieja naturaleza y sus deseos. A veces usted está tranquilo, pero ella está diciéndole, y usted durmiendo y uno un sueño, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo soñé? Yo no estaba en eso. Ya usted está, pecó. Hay pecado por hierro, por ignorancia, y hay pecado inconsciente. Yo creo que la mayoría de los pecados son inconscientes, no nos damos cuenta. Pero tenemos una naturaleza que lo que sabe hacer es eso, lo malo. Y esa no duerme, esa está de día y de noche. Tenemos el mundo con todos sus atractivos. ¿Quién no le gusta un jueguito de pelota? Que va a jugar a las águilas, Cualquiera coge para allá. Y en la iglesia hay culto, Dios sabe. Un jueguito de basquetbol, ¿verdad? Cualquiera se va. Y si son argentinos y se va a jugar Argentina contra Brasil, bueno, vamos a cerrar más temprano. Bueno, el asunto es el mundo y sus atractivos, pero está Satanás y su hueste. Satanás, decíamos ayer, tiene particular interés en la batalla mental. Ahí es que trabaja, en nuestras mentes. Y la falsa enseñanza, ahí es que ya es dura, ahí es que ya trabaja para engañar al creyente. Pero nosotros tenemos al Señor en medio nuestro, pero en una casa grande. Y en esa casa grande hay instrumentos de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Warren Wiersbe considera que los miembros individuales de la iglesia no son a los que el apóstol Pablo se está refiriendo acá, sino se refiere particularmente a los maestros, a esos falsos maestros que estaban allá. A esos falsos maestros se está refiriendo como de usos viles, de usos dañinos. Vasos de madera y de barro se refiere no a los incrédulos en general, sino a estos en particular que eran malos obreros y enseñaban también falsas doctrinas, como en el caso de Himeneo y de Fileto. Falsos maestros. Y dice, continúa diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿A qué o a quién se refiere con estas? Cuando dice de que hay que limpiarse de estas cosas. ¿A quién se refiere con estas? Hay una
diferencia de opinión. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 que nosotros usamos, se le agrega la palabra cosas, o sea, que hay que limpiarse de estas cosas. Pero si uno va literalmente y la lee como está escrita en los originales, dice literalmente, se limpia de estos. Y la pregunta, ¿y quiénes son estos? Bueno, se está refiriendo a los vasos de deshonras. Hay que limpiarse muy especialmente de esos falsos maestros que enseñan el error. Y el ejemplo está ahí en Himeneo y Fileto. De esos falsos maestros que enseñan el error. Hay que limpiarse. Si queremos ser útiles para el Señor, hay que limpiarse de esos falsos maestros y de sus falsas enseñanzas. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguien se limpia a sí mismo, porque está en la voz activa, nos corresponde a nosotros hacer eso, limpiarnos de esto. Alguien decía, esto es una oración condicional de tercera clase que implica una acción potencial, pero con cierto grado de contingencia en cuanto a las acciones volitivas de una persona. El término purificar es un subjuntivo auristo activo posiblemente relacionado con la conversión o volverse atrás de seguir a esos falsos maestros. Le gustó, pero quizá usted no entendió mucho lo que él quiso decir. La idea es que hay dentro de cada uno de nosotros la responsabilidad de limpiarnos de esos falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, que como vimos en el día de ayer, entre otras cosas, dice que corroen esas falsas enseñanzas, hacen una función así como la gangrena que va corroyendo el buen tejido. No se crea que las falsas enseñanzas son cosas que cada quien tiene, cada quien opina. A veces somos muy ligeros, ¿verdad? Bueno, esta es la opinión de él. No, si está falso y usted lo toma, lo oye, le va a producir un daño semejante a esa carcoma que va dañando todo el tejido bueno. Estoy terminando, así que no se apure, o sea, no se intranquilice. 1. Si se limpia de eso, será entonces instrumento para honra. Pablo usa con frecuencia la figura de una vasija y usa esa figura para describir a los cristianos, y el punto claro aquí es que Dios solo puede usar vasos limpios en el servicio santo. Para que el servicio sea efectivo, para que usted sea usado por el Señor, tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio, muy particularmente de esas falsas enseñanzas que no van a producir ningún bien. Hay que estar también vacíos para que Él pueda llenarlo. Tenemos que estar limpios y estar disponibles para que Él nos pueda usar. Él no nos tomará, ni nos llenará, ni nos usará mientras estemos en esa condición, ya que Él nos toma, nos llena y nos usa primeramente para su gloria. Nosotros no estamos para entretener a la gente y hacer un chiste, ¡guau! La gente se ríe mucho. Y vamos, levántense y brinquen para arriba. Digo, oiga, di que brinquen para arriba. Brinquen. ¿Se dan cuenta? Y una ola y un relajo. No. Estamos tratando con la palabra de verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con el manejo de la palabra de verdad. Muchas veces el Señor, para utilizarnos, tiene que someternos a la disciplina. Y vamos a ver en Hebreos, rápidamente, capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos
se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y dice que más, y azota a todo el que recibe por hijo. A veces, ¿no? La pena no tan de moda. Pero el papá, en los tiempos míos, y en los tiempos que eran antes que mío, me dicen que era todavía peor, esos papás agarraban a uno, y cuando uno no andaba bien, no escatimaban una buena pela, como decíamos en aquel entonces. Los muchachos ahora no saben lo que era un instrumento que se utilizaba en aquel entonces, cuando había escasez de psicólogos. Las madres tenían unos fuetecitos que variaba de su tamaño y de los elementos que lo componían, y con eso le decían, ven acá muchacho, cuando uno no andaba bien, y ya uno sabía qué es lo que había. Y a veces uno comenzaba a llorar antes, pero era te va peor. Deja la lloradera para que no te vaya peor. Y venían, ¡guau! Ahora yo quisiera saber qué muchacho de aquel entonces que le dieron su pela le cogió odio a su mamá o a su papá. Uno le ama a esos viejos. No es cierto que los niños odian a sus padres que lo corrigen. El Señor, que es el ejemplo, dice que Él también azota cuando es necesario. En segundo lugar, para ser instrumento en bien para el Señor, tenemos que estar santificados. La palabra agiazo está en el tiempo perfecto, indicando esto, que el estado de apartamiento comenzó en un momento y continúa hasta el presente. El tiempo perfecto habla de una acción pasada en su parte de separarse de ellos y su práctica presente confirmada en mantener tal separación. Continuar apartado. Es una palabra que hoy casi no se utiliza en las iglesias. Se nos llama que hay que estar en el mundo para uno atraerlo. Usted pone estar mucho en el mundo lo va a arrastrar a usted. Apártese. Tenemos una gran responsabilidad con el mundo, predicarle el evangelio a ellos de la gracia salvadora. Nosotros tenemos esa responsabilidad porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Y nosotros somos embajadores de Cristo en este mundo. ¿Para qué? Para decirle a los hombres que reconcíliate con Dios. Nosotros somos los que tenemos que hablarle acerca del camino que ellos deben seguir para que salgan del mundo que está ya condenado a la destrucción. Tenemos, por lo tanto, que ser apartados, santificados. Es el lugar útil al Señor. Significa útil, fácil de usar. Se refiere a ser útil o beneficioso, muy rentable. Naturalmente, esta palabra útil contrasta con lo que se nos dice en el versículo 14. Allá dice el apóstol a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. La palabra para nada aprovecha puede ser traducida también como inútil. Eso es inútil, no produce nada. Eso lo que produce es daño, porque termina diciendo es para perdición de los oyentes. Por lo tanto, debemos ser útil al Señor. Y termino con la parte 4, dice preparado para toda buena obra. Para toda buena obra especifica cuán útil es el vaso para el maestro cuando este vaso es apto para todo tipo de servicio. A veces queremos hacer cosas y no hay que salir por ahí y en vez de estar metido en la iglesia, vaya en las 4 paredes. Bueno, sí,
Pero hay que prepararse. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, preparado, apartado del mal, debidamente dispuesto, para que nosotros entonces como instrumento de las manos del Señor podamos tener un servicio efectivo en el mundo cuando vamos a salir hacia Él. Usted va a ir a la guerra con la mano pelada, privando en guapo. ¿A quién hay que darle? Bueno, venga acá. Y la gente, y el enemigo con armas largas. Y usted piensa con piedra. Tiene que ir bien preparado para que su labor sea efectiva. Útil, preparado, dice, para toda buena obra. No para alguna, sino toda. ¿Y toda es qué? Toda. Y la única buena obra que se puede hacer es la obra que hacemos cuando el Espíritu Santo es quien nos conduce. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer obra buena. La obra buena que agrada al Señor es la que hacemos cuando el Espíritu Santo es quien nos conduce y nos lleva, nos capacita para nosotros hacer esa obra que agrada al Señor. Y termino de verdad ahora diciendo, si alguien se conserva libre de malas asociaciones, será vaso para honra. Dios solo puede emplear vasos limpios en el servicio santo. Limpiaos, dice Isaías capítulo 52, versículo 11, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Un hombre así será también santificado en el sentido de que estará separado del mal para el servicio de Dios. Será útil para el dueño, con mayúscula. Cualidad esta muy de desear por parte de todos los que aman al Señor. Y finalmente, estará dispuesto para toda buena obra, estará listo para en todo momento ser empleado en todo lo que su dueño pueda disponer. ¿Qué le parece, hermano? ¿Con soldados así se gana batalla? Por supuesto. No hay que tener mucha, no, 2 o 3 soldados así se ganan batalla, porque 2 o 3 soldados y el Señor somos mayoría. Así que dispóngase, mi hermano, a poner esto que usted oyó hoy en ejercicio. Que no se quede solamente como meros oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, porque tenemos que reiterar que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque tú nos has permitido cumplir 99 años. Muchos comenzaron y no han llegado, se quedaron en el camino. Pero gracias que hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando y danos, Padre, la disposición para que de todo corazón nosotros nos dispongamos a ser siervos útiles tuyos, soldados útiles en esta guerra espiritual que estamos librando, con huestes terribles y poderosas. Pero gracias que tenemos tu Santo Espíritu que nos hace a nosotros ser más que vencedores. Porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Gracias, Padre. Bendícenos, guíanos y ayúdanos. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.